Bueno, buenas noches. Eh, Vamos a dar comienzo al plenario de hoy en el Colegio de Psicoanalistas. Hoy el plenario va a estar a cargo de Yago Franco. El título del plenario es Una nueva psicopatología de la vida cotidiana. Y les leo unas breves palabras respecto del tema que va a tratar Yago, que dice así: ya no alcanza con el sujeto del inconsciente. No se trata solo del retorno de lo reprimido, sino de fallas en el yo, avasallado por estímulos que no logra cualificar, fallas que se expresan de modos diversos en la vida cotidiana y que a su vez echan luz sobre la clínica actual. Lo voy a presentar a Yago, que es psicoanalista, escritor, miembro del Colegio de Psicoanalistas, fue presidente del colegio entre 2018 y 2021 y secretario científico entre 2013 y 2014. Es editor de la revista digital El Psicoanalítico y director del sitio Magma, dedicado a la obra de Cornelius Castoriadis. Dicta desde el año 2007 un seminario anual, ahora de modo virtual, invitado a instituciones psicoanalíticas, universidades y congresos en nuestro país y en México y España. Sus libros más recientes son Paradigma Borderline, de la afanisis al ataque de pánico del año 2018, y Transfiguraciones, psicoanálisis de la pandemia, psicoanálisis en la pandemia del año 2021. Bueno, Yago, adelante. Bueno, Cuando Mayra, quiera. muchas gracias por la presentación tan pulcra y clara, como espero que sea lo que yo voy a decir. Quiero compartir algunas ideas que vengo trabajando, eh, sobre todo en este año, y sobre todo a partir del episodio pandémico que hemos atravesado. Estoy un poco congestionado, por eso cada tanto voy a garraspear. Freud utilizó su análisis de la psicopatología de la vida cotidiana como modo de ilustrar la irrupción del inconsciente en la vida corriente, como algo literalmente cotidiano. Era un modo de mostrar la inconsistencia de sostener que el yo era soberano. Y se trataba de algo que afectaba a todos los sujetos. ¿Quién no se olvidaba un nombre, confundía una fecha, decía una palabra por otra? ¿Quién no cometía un acto fallido, etcétera, etcétera? Todo lo cual ocurría bajo la acción de la represión y mostraba el retorno de lo reprimido. Eso reprimido y su retorno e irrupción eran el testimonio de que el sujeto del inconsciente no era el rey, digamos, del psiquismo. Mejor dicho, que el yo no era quien reinaba en el psiquismo. El sujeto del inconsciente hablaba de otras cosas. ¿Qué era el sujeto del inconsciente? A ver, lo reprimido y su retorno entonces eran el testimonio de que el sujeto de la conciencia no era el dueño del psiquismo. Había otras personalidades psíquicas, las iba a llamar Freud más adelante, entre ellas el que desde Lacan conocemos como sujeto del inconsciente. Este es portador de una escena inconsciente viva, una trama con un argumento inquietante que hablaba del en vez del sujeto, de la conciencia, muchas veces de su contrario, algo a ocultar y a ocultarse. Esa psicopatología de la vida cotidiana era a su vez contemporánea. Perdón, téngame paciencia porque aquí algo se corrió de lugar. Entonces, ese sujeto del inconsciente era contemporáneo, a su vez, y se correspondía con un sujeto trágico.
ese sujeto del inconsciente, tal como fue planteado por Lacan, y esa psicopatología de la vida cotidiana se correspondían con un sujeto trágico, tironeado por su mundo pulsional, sus deseos, sus fantasmas inconscientes, la culpa, etc. Un sujeto desgarrado, que era el campo de batalla de esas diversas personalidades psíquicas que mencioné, el superyo, los ideales, el ello, también el yo. Esa psicopatología de la vida cotidiana tenía lugar a partir de un superyo cultural que demandaba reprimir los deseos de los sujetos, mujeres y varones, e instalaba una doble moral sexual. Al mismo tiempo que se generaba una nerviosidad que tenía dos fuentes. Por un lado, la represión de la sexualidad, pero además el estado de agitación generado por un ritmo de vida que iba acelerándose cada vez más, tal lo que fue manifestado por von Ehrenfels y retomado por Freud. Entonces la nerviosidad no obedecía solo a la represión de la sexualidad, esto de lo que habla Freud en la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, sino también por el modo de vida capitalista de principios del siglo XX. Una de las preguntas es si sigue estando vigente esta psicopatología de la vida cotidiana, que como dije era consecuencia del retorno de lo reprimido, también si lo sigue estando la tópica psíquica tal como fue descrita por Freud, y por lo tanto si sigue estando vigente la noción de sujeto del inconsciente. Mi respuesta es que por supuesto que sí, todo esto sigue vigente, pero lo que no es igual es la cultura, que ubicó a la represión como el elemento primordial, represión de contenidos psíquicos ligados a lo edípico y a todo aquello que se opusiera al superyo de los sujetos, que sabía sobre sus deseos antes de que éstos se enteraran. Actitud de vigilancia y castigo, enviando el ejército de defensas del yo a expulsar o impedir que arribaran a la conciencia las intenciones del sujeto del inconsciente. Una aclaración. Dicha psicopatología resultó ser una manera astuta de Freud de ingresar a la psicopatología a secas y también de mostrar la existencia del inconsciente. Ambas entonces se originaban en ese sujeto trágico, tanto la psicopatología como la psicopatología de la vida cotidiana. Como dije, un sujeto trágico escindido en diversas personalidades psíquicas, incoherentes y en conflicto, y siempre en relación a ideales culturales, tal como Freud demostraría en la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna y en el malestar en la cultura. Entonces, todo esto sigue en pie, pero la cultura no es la misma y ya no demanda represión, o por lo menos no es lo que más demanda. Ahora reina un superyo cultural que demanda disfrute sin límites. En realidad lo que demanda es la liberación de todo deseo. Entonces, sin abandonar a lo anterior, aunque habiendo quedado reducida notoriamente a un papel por momentos secundario, lo que hoy se hace presente es otra psicopatología de la vida cotidiana. Vía regia para ingresar a la psicopatología actual, que en absoluto desplaza a la suscrita por Freud, sino que convive con ella, la complejiza y muchas veces toma el protagonismo. Un breve paréntesis y como adelanto de lo que sigue. Hoy un olvido o un acto fallido no necesariamente puede ser causado por represión. No se trata entonces de un retorno de lo reprimido. ¿Por qué sostengo esto? En sus orígenes, Freud hablaba de las reminiscencias de las que padecían las histéricas, y luego esto va a ser ampliado a lo largo de su obra a la psicología de las masas y a la psicosis. Un trauma efectivamente ocurrido era reprimido y retornaba en un segundo tiempo traumático que lo reactivaba mediante la irrupción de elementos inconscientes, desfigurados, desplazados, condensados, al modo de un sueño pero en la vigilia, y en muchos casos con la presencia de la compulsión a la repetición, léase la pulsión de muerte, lo que está más allá del principio del placer. Sabemos que esta teoría traumática fue desplazada, así lo va a decir Freud en su carta a Fliess del 11 de septiembre de 1899, esta psicopatología fue
mejor dicho, este origen traumático asociado a una escena efectivamente vivida en la realidad, fue desplazado por el papel del fantasma, por lo tanto de la realidad psíquica. No se trataba tanto de traumas sexuales infantiles, efectivamente vividos, sino de fantasías originadas en la vida sexual infantil, expresión de deseos inconscientes. Más allá de esto, que ha sido objeto además de controversias entre distintos autores, lo traumático como consecuencia de escenas realmente vividas en la realidad va a reaparecer y a ser retomado por Freud cuando analice la neurosis de guerra. Entonces va a señalar que el resultado será una afectación del yo en su capacidad de ligadura. Ese trauma efectivamente vivido en una escena de la realidad lo que afecta es al yo. Esto realmente vivido va a retornar. Una cuestión que también va a sostener Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia. Es decir, esa primera teoría traumática de una escena efectivamente vivida, reprimida y que retorna, va a atravesar toda la obra de Freud, si bien en algún momento él la desechó. Pero entiendo yo que la idea de Freud era subrayar la importancia de la realidad psíquica, que este era un verdadero descubrimiento en ese momento, no el de los efectos de los traumas. En Transfiguraciones, yo traté a lo traumático en relación a la pandemia, pero también en lo relativo a una forma de vida, cuestión que voy a retomar. De un trauma individual a uno colectivo prolongado, estable, continuo. Va a ser Ferenczi quien retome la idea de la relevancia de los hechos realmente producidos en la realidad. Ferenczi fue combatido y difamado por Jones, tal como lo fue por otras razones Reich. Curiosamente, ambos rescataban el papel de la realidad, de lo efectivamente vivido. Para Freud, a nivel metapsicológico en el proyecto, un trauma se originaba, lo cito, en un aumento tan grande de excitación que fracasa su liquidación o elaboración por los medios habituales y normales. Subrayo lo del aumento tan grande de excitación que no logra ser elaborado o liquidado. Esto lo que hace fallar, va a señalar Freud, es el principio de constancia, ese principio que pugna por mantener un nivel constante de energía al interior de la psique. La capa protectora en el trauma, la capa protectora contra las excitaciones fracasa. Esta idea es sostenida cuando años más tarde, como decía antes, se ocupe de lo que llamó neurosis traumáticas. Se trata de primero ligar para luego poder descargar. El trauma convoca una repetición compulsiva, como decía, a eso demoníaco que se encuentra más allá del principio del placer. El trauma es el fracaso de la angustia señal y el desencadenamiento de angustia automática, debido al estado de desamparo del sujeto. Lo traumático ataca al principio del placer y lleva a su claudicación y a lo que está más allá de este. ¿Sí? Subrayo, lo traumático ataca al principio del placer, porque empuja al sujeto a eso que está más allá del principio del placer. A mí lo que me interesa es retomar de Ferenczi, a quien recién citaba, la cuestión del splitting. Splitting, en Ferenczi, es entendido como fragmentación, no como escisión, como luego lo tomó la escuela inglesa. Es decir, que Ferenczi hablaba de fragmentación como respuesta a traumas reiterados a lo largo del tiempo. Esa fragmentación, decía, hace que no queden huellas ni en el inconsciente de las representaciones relativas a los sucesos traumáticos. Personalmente, he estado sosteniendo que cuando esto tiene lugar, lo que ocurre es una alteración de las funciones del yo.
como la atención, la memoria, el pensamiento, el juicio de realidad, y se produce una fragmentación psíquica como resultado. Insisto, fragmentación que no es escisión, son dos cosas diferentes. En Ferenczi la fragmentación es entendida tanto como una defensa como el resultado inevitable de lo traumático. Este exceso de realidad, lejos de convocar a la realidad psíquica, arrasa con la misma. No es posible para el sujeto crear realidad psíquica. A esto me referí en otras oportunidades hablando del fracaso de la figurabilidad psíquica. Mientras la escisión tiene que ver con una diferenciación al interior del psiquismo de distintas corrientes de la vida psíquica, la fragmentación debemos entenderla como desgarro, como una suerte de, literalmente, fragmentación psíquica que hace que las representaciones y los afectos no se conecten entre sí, ni las representaciones entre ellas, ni con los afectos, y que los afectos queden libres. Paralelamente, y más allá de lo que sucede a nivel de la vida individual, perdón, a ver si puedo volver atrás esto. Ahí estamos. Entonces, paralelamente y más allá de lo que sucede a nivel de la historia particular de cada sujeto, mi interrogación va hacia un lugar distinto, algo de esto adelanté, hacia aquello que sucede en el sujeto cuando la forma de vida es en sí misma traumatizante. En ese caso, tal como puede apreciarse en la actualidad, la fragmentación psíquica coexiste con la fragmentación del espacio histórico-social, estando perdido lo común y asistiendo a un festival identitario ante la fragilización psíquica que es producto de la fragmentación que el propio histórico-social favorece. Pienso con Ferenczi, pero a nivel de los efectos entonces de un histórico-social como el que habitamos, que ante una presencia invasiva y traumatizante, luego vamos a ver por qué, ante esta presencia hay un abandono de toda defensa y una identificación con el agresor. A este se lo da por normal, perdiendo la posibilidad de juicio crítico hacia el mismo. Sucede, decía Ferenczi hablando del trauma a nivel individual, sucede la muerte de aquello del sujeto que puede oponerse al otro abusivo. Estamos así ante la alienación como abdicación de una parte del ser del psiquismo, sin que quede registro ni siquiera inconsciente. Por eso es que no hay formaciones de compromiso. Por eso es que pienso y vengo sosteniendo que con el sujeto del inconsciente ya no alcanza. Ante la fragmentación del psiquismo, la persona percibe la irrealidad de su existencia, un enajenamiento con respecto a su propia vida. Esto es Ferenczi, ¿eh? Ante la fragmentación de la psique, la persona percibe la irrealidad de su existencia, un enajenamiento con respecto a su propia vida, pues le fue necesario asesinar una parte esencial de su ser para poder mantenerse con vida. Lo que yo intento diferenciar de esto y sumar a esto también es que esto lo pienso a nivel de colectivo también. Y voy a intentar explicar por qué. Quiero reiterar este último párrafo de Ferenczi que me parece esencial, que es el asesinato de aquella parte del psiquismo, diríamos del yo, que permite percibir la hostilidad del otro, el abuso del otro. Es decir, algo por parte del yo se ve afectado, algo debe ser asesinado. Una parte esencial del ser, dice Ferenczi, para poder mantenerse con vida. Esto y haya, digo yo, diversas formas de expresión en la vida cotidiana. La presencia del splitting es una de las razones que me han llevado a sostener
que estamos ante una nueva psicopatología de la vida cotidiana. Modo además de aproximarse a los nuevos rostros de la psicopatología, parte de lo cual fue adelantado en Paradigma Borderland. Por supuesto que esto debe entenderse como una tendencia, sobre todo observable en las grandes ciudades, esa es la población que yo conozco, más allá de que numerosos autores de distintos lugares, de distintos países, den a entender que sucede exactamente lo mismo que yo voy a describir y voy a intentar fundamentar. Pero primero, me voy a referir con más detalle al marco o contexto en el cual tiene lugar esta cuestión de la nueva psicopatología de la vida cotidiana. Ya mencioné el mandato superyoico de gozar, de lo ilimitado. A esto es necesario agregar la estimulación permanente del psiquismo a manos de lo tecnocomunicacional y una aceleración de la vida que parece no tener tope. Va a ser Mac Fisher quien, en Constructo Flatline, Materialismo Gótico y Teoría Ficción Cibernética, y agradezco enormemente a Alicia Leone el haberme sugerido la lectura, va a ser Mac Fisher en este libro quien va a citar a McLuhan en su texto Notas sobre Burroughs. Va a decir McLuhan, con la llegada de la tecnología eléctrica, el hombre extendió o instaló fuera de sí mismo un vivo retrato del sistema nervioso central, un desarrollo que sugiere una autoamputación desesperada y suicida. Prácticamente dice lo mismo que Ferenczi. Ante esta extensión del sistema nervioso central en el exterior del sujeto, este desarrollo sugiere una autoamputación desesperada y suicida, como si el sistema nervioso central ya no pudiese depender de los órganos físicos como amortiguadores contra las piedras y flechas de un mecanismo ultrajador. Para Fisher, el texto de McLuhan retoma los planteos de Freud del proyecto, que define al organismo como un sistema cibernético. Y lo va a citar a Freud. Para el organismo vivo, dice Freud, en Más allá del principio del placer, para el organismo vivo, la tarea de protegerse contra los estímulos es casi tan importante que la de recibirlos. Protegerse de los estímulos es casi tan importante como recibirlos. Los órganos de los sentidos funcionan no solo como filtros contra la cantidad, como cualquier terminación nerviosa, sino como tamices. Es decir, no solo filtran para disminuir la cantidad, sino que van diversificando, van clasificando, van cualificando, diríamos, siguiendo la Freud. Para McLuhan, el sensor freudiano es menos función moral que requisito indispensable para el aprendizaje. Si tuviéramos que recibir plena y directamente todos los choques, acabaríamos nerviosamente destrozados, actuando con retraso y apretando cada 5 minutos el botón de pánico. El sensor, es decir, lo que filtra y tamiza, protege nuestro sistema central de valores y también nuestro sistema nervioso físico. Lo consigue con solo enfriar considerablemente la manifestación de una experiencia. Es decir, la defensa, dice McLuhan, se produce con solo enfriar considerablemente la manifestación de una experiencia. Este sistema de enfriamiento produce en mucha gente un estado psíquico vitalicio de rigor mortis o de sonambulismo, muy fácil de observar en las épocas de innovaciones tecnológicas. Hasta aquí la cita que Fisher hace de McLuhan. Es bueno resaltar que esta cita que hace de McLuhan es de un libro de McLuhan de 1964. En Realismo Capitalista, Fisher habla del mismo, es decir, habla del realismo capitalista como una realidad excesiva,
generando estímulos intramitables para el psiquismo. El panorama actual, a partir de la pandemia, muestra la acentuación de la virtualidad y un estado alterado de la sociabilidad. Para no ir más lejos, hay todavía instituciones estatales que mantienen el trabajo a distancia, lo mismo que empresas privadas, por lo menos parcialmente, y no solo en Argentina. Tenemos el caso cercano de instituciones y actividades psicoanalíticas que realizan actividades a distancia, casi con exclusividad, con poca asistencia a las actividades presenciales. Esto es algo generalizado. En el consultorio he escuchado en muchas oportunidades un discurso que dice que hay algo diferente en relación al antes de la pandemia, aunque no puedan definir con mucha claridad de qué se trata eso diferente. Alguien me decía que le parece ver mucha menos gente en la calle, pese a que sabe que hay mucha, pero a él le parece que hay menos. Dije en su momento que la pandemia producía un error en la matriz simbólica y que daría lugar a una nueva normalidad. Esta es hoy una forma de vida híbrida, tal como hemos tratado en el reciente número del psicoanalítico. Y esto de la forma de vida híbrida es fundamental de ser tenido en cuenta para lo que voy a seguir diciendo ahora. Quiero resaltar, sin desarrollarlas con minuciosidad, lo que va a ser objeto de desarrollos próximos, algunas figuras de la psicopatología de la vida cotidiana en la vida híbrida que tiene lugar en esta nueva normalidad, que estaban presentes previamente a la pandemia, pero que ésta no hizo más que profundizar. La primera figura la denomino el pasaje al acto agresivo. Es una característica de esta nueva normalidad. Este pasaje al acto obviamente no es un acto fallido, no implica un retorno de lo reprimido. Esto se ve actualmente en la irritabilidad que anida en los sujetos, una irritabilidad que tiende a atravesar las barreras inhibitorias y se manifiesta como heteroagresión. Esto se observa en las calles, también en las redes sociales. Como bien sostiene Irene Meller, para pensar la violencia contra las mujeres, en ellas es bueno recuperar algo que algunos sujetos manifiestan. Cuando dicen, no era yo cuando hice eso. En realidad diría que esto excede la violencia contra las mujeres lo podemos ver en la calle, en cualquier discusión que se produce entre automovilistas o en una cancha de fútbol, ¿no? Muchas veces el sujeto dice, no sé por qué hice lo que hice, no era yo cuando hice eso. La pregunta es quién era, si no era yo. Si no es el yo, se trata de la pulsión. Hay un fading del yo, que está tomado por la pulsión liberada. Nos encontramos con el último intento del sujeto para evitar su autoaniquilación. La pulsión de muerte, en estos casos, está aún ligada a Eros, ya que es descargada sobre el otro como violencia, pero está claramente en proceso de desmezcla. La segunda figura la pienso como un déficit de atención generalizado, algo que ya traté en transfiguraciones. La estimulación sin límites y la aceleración de la temporalidad hacen a la imposibilidad de fijar la atención. Es la imposibilidad de cualificar la cantidad, el estímulo, que es lo que inviste y fija lo percibido. La cualificación es lo que inviste y fija lo que se percibe. Sin cualificación no hay fijación. Esto es ya una alteración del yo. Fue explícitamente tratado por Berardi, Claudine Roche, Mark Fisher, entre otros. Esto genera una suerte de estado de distracción y dispersión constante. Ante lo traumático, la fragmentación. Esta es una de las formas que toma. Otra figura la pienso como trastornos de la memoria. Olvidar un nombre,
un objeto, etc., puede no ser causado por represión, sino por aquello que engloba esta nueva psicopatología de la vida cotidiana, la claudicación del yo, de sus funciones, en este caso de la memoria, al verse imposibilitada la fijación que produce la atención. O sea, la imposibilidad de fijación de los sucesos está en el corazón de los trastornos de la memoria actuales. ¿Quién recuerda lo que estaba haciendo el viernes de la semana pasada? O a veces el mismo día anterior, o ese mismo día por la mañana. He podido comprobar que esto abarca a todos los grupos etarios, digo para tranquilidad nuestra. Los más jóvenes también dicen que no pueden recordar a veces lo que hicieron a la mañana, cómo comenzaron el día, menos lo que hacían el mismo día, así una semana, salvo que fuera una actividad pautada, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero además esto tiene consecuencias para la historización, que es tarea del yo. El tiempo se fragmenta y se pierden sus marcas, lo que además imposibilita la transmisión de la experiencia. Todo esto forma parte de esto más abarcativo, que llamo trastornos de la temporalidad. No voy a desarrollar esto. Entre estos trastornos de la temporalidad se encuentra la afectación del proyecto identificatorio. Lo vertiginoso, la caducidad, hace la imposibilidad o dificultad, sobre todo para los jóvenes, de labrar su proyecto identificatorio. Tarea de ligadura, catectización de un futuro, que el sujeto, la catequización de un futuro que el sujeto desea evitar, eso es el proyecto identificatorio ligado a ideales. Dentro de los trastornos de la temporalidad está también eso tan común en lo cotidiano, que es la sensación de que el tiempo pasa muy rápido. También he podido constatar esto en todos los grupos etarios, con ciertas gradaciones, por supuesto. Es que no hay tiempo, porque no hay tiempo que perder mientras el tiempo se pierde. Encuentro una figura que la llamo el gran cansancio. Debido a la agitación pulsional producida por la cultura cibernética y el fading del mundo simbólico que deja al sujeto pedaleando en el vacío de la significación. Cansancio por agitación pulsional, generada por la hiperestimulación, por la demanda de goce, demanda de felicidad, demanda de acumulación de tareas. Como sostiene Byung-Chul Han, se trata de un sujeto de rendimiento, de autoexplotación bajo el ideal de ser empresario de sí como ilusión de libertad, que lo va a arrojar a un cansancio infinito. El sujeto corre como un hámster sobre una rueda sin llegar nunca a destino. El paradigma disciplinario ha sido reemplazado por el paradigma de rendimiento y el resultado es este gran cansancio. En quinto término, hablo de una disforia generalizada. Por comenzar, de la culpa como modo de dominio, cuestión que fue así señalada por Freud en su texto sobre el masoquismo, se ha pasado a una disforia generalizada como consecuencia de la exigencia de rendimiento que estaba comentando recién. Es decir, no supone esto solamente un gran cansancio, un cansancio generalizado, sino también una disforia. Esto va a estar asociado a lo que no tiene límites, a la vertiginosidad y a la digitalización, produciendo una inundación de estímulos improcesables para el psiquismo, por lo tanto, traumatizantes. La disforia se caracteriza generalmente como una emoción desagradable o molesta, como la tristeza, un estado de ánimo depresivo, ansiedad, irritabilidad o inquietud. Disforia es lo opuesto etimológico de euforia. Es la molestia e irritabilidad apreciable en las calles de Buenos Aires en este momento, una disconformidad con la forma de vida, expresada más en actos que en palabras y discursos. Esto, a su vez, va acompañado de un estado depresivo, una distimia displacentera en la vida cotidiana. Es producto del sentimiento de estar en falta
con el rendimiento demandado por el otro, redundando en un estado de frustración e inadecuación con sus deseos. A esto llamo disforia generalizada, lo que se transformó en un nuevo modo de dominio, por lo menos así puede ser pensado, tal como antes lo fue la culpa. El sujeto intenta infructuosamente rendir de acuerdo a las demandas del otro. La disconformidad con lo que se es, con cómo se vive, es el resultado ante la imposibilidad de responder a sus demandas. Finalmente, me refiero a los celulares y el miembro ausente. Esto viene a cuento de una serie de consultas que me hicieron, radiales, hace año y pico, ¿no? Acerca de la nomofobia, terminología que yo desconocía por completo. Me puse a investigar de qué se trata la nomofobia y la Wikipedia me dijo que era el miedo irracional a permanecer un intervalo de tiempo sin un teléfono celular. Miedo irracional a permanecer un intervalo de tiempo sin un teléfono celular. Esta nomenclatura en realidad es producto de un estudio que realizó la Oficina de Correos Británica, la Royal Mail, que le fue a su vez encargado al Instituto Demoscópico YouGov para estimar la ansiedad que sufren los usuarios de teléfonos móviles. En realidad se trata de un estudio de opinión pública, de eso. Me preguntaban, digamos, en realidad quienes me consultaban me preguntaban por qué les pasaba eso, a ellos mismos les pasaba esto. Yo les decía que a mí también me pasaba, ¿no? Que es como hoy por hoy es imposible pensarse sin tener acceso al celular. Ocurre que vivimos bajo una demanda permanente de estar conectados. Los sujetos pasamos a formar parte de una red de artefactos. Somos una terminal más. Esta red es una creación que ha generado una alteración en los modos de comunicación. Cualquiera que pierde un celular y tiene así sus contactos, fotografías, documentos, etc., entra en un estado de desesperación. Como me dijo hace poco un adolescente, tengo todo ahí, todo lo que necesito está ahí. Esos contactos, agrego, suplieron los contactos cara a cara, la charla, el encuentro, el diálogo telefónico por cartas, que se habían prolongado durante un tiempo en los mails. Esto ha ido de la mano del incremento de la velocidad de las vidas. De lo que traté de explicar hasta aquí es fácil advertir que hay muchas concurrencias y superposiciones entre estas figuras de la psicopatología de la vida cotidiana. Por supuesto que esta psicopatología de la vida cotidiana también, como le sucedía a Freud, habla inevitablemente de un modo de la subjetividad. O sea, es inevitable cuando uno habla de la psicopatología de la vida cotidiana describir de alguna manera un modo de la subjetividad. El psiquismo se encuentra hoy en la era del exceso de realidad ante dos reales. Por un lado la pulsión, por el otro un mundo insignificante ante el eclipse de significación. Así el exceso de realidad deja al sujeto frente a lo real. Entonces sostengo que ha habido un deslizamiento casi imperceptible del sujeto escindido al sujeto fragmentado, un deslizamiento que se produjo a lo largo del tiempo. Y este sujeto fragmentado sea como una estrategia de supervivencia, apelando a una automutilación o directamente como consecuencia de un arrasamiento del yo, impidiendo la ligadura y la simbolización. Lo pienso como una suerte de respuesta autoinmune del psiquismo, que está en la misma línea que la transformación en lo contrario y la vuelta contra sí mismo.
que las pienso como respuestas autoinmunes del psiquismo. Esto es a causa de un estado traumático permanente, cotidiano, causado por una forma de vida traumática. Finalmente, ¿se puede pensar a este estado traumático permanente y a sus efectos como una estrategia de dominio por parte del poder? Y a la fragmentación, por lo tanto, como un resultado inevitable y que también tiene que ver, forma parte de esta estrategia de dominio? Si la respuesta fuera afirmativa, y yo me inclino a pensarlo de esa manera, no debiéramos olvidar a la figura de Edward Bernays y su creación. Me refiero al sobrino de Freud. Y su creación, la propaganda. La propaganda significa expansión, diseminación. Perdón. Ya vuelvo. Entonces, Edward Bernays contribuyó decisivamente al pasaje del sujeto ciudadano al sujeto consumidor. Creó algo que denominó ingeniería del consentimiento, que consiste en llevar a los sujetos a desear consumir aquello que no era necesario, crear nuevas necesidades y sujetos obedientes. Para esto era necesario inundar a los sujetos con estímulos sin pausa. Es una estrategia que llamó la atención del mismo Goebbels, ministro de propaganda del nazismo, como todos sabemos, quien habló del interés que le despertaba la metodología creada por Bernays. Esto lo pueden ver en unos 4 capítulos que están en YouTube de El siglo del yo. Se llama El siglo del yo y muestra en estos 4 capítulos de 1 hora aproximadamente cada una la influencia de Bernays en Estados Unidos, haciendo una utilización espuria y tergiversada del psicoanálisis freudiano. Al mismo tiempo contribuyó a la difusión de las ideas de Freud en Estados Unidos y a la publicación de sus obras. Pero él hace una utilización distorsionada, tendenciosa, al servicio del capital, de las ideas de Freud, de las ideas del psicoanálisis, para crear este tipo de subjetividad. En ese documental lo pueden ver a Goebbels elogiando esta metodología creada por Bernays, que luego él utilizó. Se me ocurre que esta estrategia que creó Bernays podría ser una respuesta, si se quiere, a la pregunta de Etienne de la Boétie respecto de la servidumbre voluntaria. ¿Cómo es posible que alguien admita subordinarse voluntariamente? Y ahora termino con lo que sigue. Yo no sé, no creo exagerar si digo que tal como lo sostuvo Bloom respecto de Shakespeare, Bernays creó un sujeto. Bloom decía que Shakespeare habría creado la subjetividad que conocemos hoy, a los individuos tal como los que conocemos hoy. Yo creo que Bernays, desde otra manera, de otro modo, produjo un efecto similar, porque hoy estamos ante este sujeto que comienza a gestarse en Estados Unidos a principios del siglo XX. Esto ha alcanzado niveles que Bernays de todas maneras nunca hubiera imaginado, porque ahora estamos ante la digitalización de la vida, la algoritmización de la vida y ahora tenemos el surgimiento de la inteligencia artificial. Esta psicopatología de la vida cotidiana no tiene significado, no goza de representación ni de afecto. Falta realidad psíquica. Mientras la realidad psíquica
bajo la forma de los fantasmas, las defensas, los deseos, poblaba la escena de la psique, mientras dicha realidad la poblaba. En la actualidad, la realidad psíquica tiende a la desertificación, al empobrecimiento. El sujeto del inconsciente ocupa un lugar secundario en relación a un sujeto de la realidad. Del exceso de realidad. Es lo que me llevó en su momento a sostener que en este estado, que está más allá del malestar de la cultura, todos somos borderline, ya que tienden a fallar tanto las fronteras intrapsíquicas como de la psique con la realidad, y me llevó a advertir sobre el advenimiento de un nuevo paradigma para la clínica, lo borderline. Y ahora me lleva a decir que esta nerviosidad, que ya no es la nerviosidad moderna de Freud, es hoy causada por una pulsión que no logra ser ligada. Una pulsión sin destino, diríamos. Gracias. Gracias, Yago. Queda abierto el espacio de conversación para las intervenciones. Pueden hacerlo levantando la mano en el lugar del Zoom que dice reacciones, ahí van a encontrar el iconito para levantar la mano, y si no, intervenir oralmente, y si no, pueden hacerlo a través del chat. Bueno. Juan Carlos Pero. Bueno, la verdad que es un trabajo muy complejo, muy rico, muy extenso, digamos, muy ambicioso, pero muy logrado, por lo menos es difícil, digamos, rápidamente caer en la cuenta de todo el trabajo de procesamiento que hiciste de una cantidad de fenómenos que atraviesan nuestra contemporaneidad. De manera tal que me parece que va a dar para seguir discutiendo e intercambiando aspectos de lo que fuiste presentando a lo largo de bastante tiempo. Yo quiero mencionar algo muy simple que se me ocurrió en algún momento de tu disertación y no lo quiero perder porque no sé dónde puede llevar, pero no importa. Porque pensaba lo siguiente, en los comienzos de la vida humana, cuando adviene el cachorro humano y es humanizado vía los cuidados primordiales, digamos, que pueden variar de una época a otra, hay un proceso de fragmentación que es la parasitación de la sexualidad del adulto en el organismo, en el sujeto incipiente que es el niño. Pero ahí lo que ocurre es que el mismo o los mismos que parasitan y que compulsan el psiquismo infantil son los que al mismo tiempo acompañan, reparan y dan los elementos para poder enlazar y simbolizar eso mismo que produjeron. Y así se va produciendo en esa dialéctica, en el mejor de los mejores casos, la evolución psíquica y la construcción de la realidad psíquica y la extracción de la represión, los dos momentos de la represión originaria y después la represión secundaria, que es la que vos pusiste en cuestión. Y a mí me parece que la diferencia, porque ahí hay también fragmentación, pero la diferencia es que los que la producen la compensan. Y a mí me parece justamente que lo que me pareció entender de tu desarrollo, que se juega en otro plano, pero que tiene profundidad también porque implica suponer otro modo de construcción de la subjetividad. Los fenómenos sociales, para no personalizarlos, más allá de que me parece atinado que haya señalado algunos personajes especiales, digamos, que con sus ideas contribuyeron a la producción de este mundo un tanto siniestro que nos toca vivir.
pero lo que ocurre es que quienes produjeron, o los fenómenos históricos sociales que producen la fragmentación, no están interesados para nada en que esta fragmentación desaparezca, porque la marcha del sistema, me parece que esto está, aunque no lo desarrollaste, no fue lo que más desarrollaste, pero está tácito o más que tácito en tu elaboración, es de alguna manera consistente con el modo de funcionamiento del sistema en que vivimos. Bueno, esto nada más, por ahora, por lo menos, que es lo único que se me ocurrió, de extraer de la complejidad de lo que planteaste, y te felicito por el enorme trabajo que está en juego en lo que dijiste. Te agradezco muchísimo tu intervención, Juan Carlos. Me parece que, a ver, estoy de acuerdo con lo que vos planteás. Creo que hay una diferencia sustancial entre la intromisión de los orígenes, que es traumatizante, es necesario que sea así, pero ocurre justamente lo que vos decís, que esa disrupción necesaria y obligada para quitar al ínfans, además de esta célula originaria o de la mónada, tal como la denomina Castoriadis, es luego continuada, o al mismo tiempo continuada, de un sostén simbólico, ¿no? Que hace pegar como un salto cualitativo, o sea, transforma toda esa cantidad en cualidad, si nos mantenemos dentro de esta terminología del proyecto, ¿no? Pero claro, lo que sucede hoy en la actualidad es algo absolutamente diferente. Diría, recurriendo un poco a Ulloa, hoy no hay tercero de la apelación, ¿no? Es como una encerrona trágica, ¿no? Por eso esto de los celulares, de lo que ocurre cuando uno pierde un celular, o del estado de distracción constante, ¿no? Es un tembladeral para algo que hasta ahora no estuvo tan tratado por el psicoanálisis, más allá del psicoanálisis del yo, al cual nosotros no adherimos, por supuesto, pero esto tiene que ver con el lugar del yo en la actualidad, que es lo que me interesa resaltar en esta psicopatología de la vida cotidiana, que está muy pensada a partir de los efectos en el yo, ¿no? Es decir, acá hay un arrasamiento, porque, bueno, todos los autores que mencioné están de acuerdo, y hasta el mismo Freud estaría de acuerdo, entiendo yo, en que hay cantidades que no se pueden procesar. Y encima nos encontramos con que, por supuesto, esto es funcional a la forma de vida, ¿no? Es funcional a la forma de vida, esto de este enfriamiento del que habla McLuhan, ¿no? Que nos transforma como en zombies, ¿no? Es como o como dice el mismo Ferenczi, una especie de autoamputación para poder seguir viviendo. No podemos tener contacto con tantas cosas, con tanta estimulación, con tanta información, ¿no? Bueno, esto es lo que a mí me ocupa y me preocupa, y que vos también retomaste. Así que te vuelvo a agradecer. Carlos Buset. Bueno, salí un poco del anonimato para mostrar la cara, porque me interesa mucho, en principio, agradecerte el trabajo, Yago, porque siempre me parece admirable tu capacidad de desarrollar una idea. Y me ha tocado, en suerte, presentar los 3 últimos libros tuyos, y veo cómo allí progresa una idea. Creo que este es un paso más, y que anuncia de alguna manera una próxima publicación. Se me ocurrieron un par de cosas a partir de lo que decías, que son breves comentarios, tal vez un poco banales, ¿no? Pero la primera tiene que ver con la cuestión del trauma en Ferenczi. Vos exponés muy claramente la diferencia entre Freud y Ferenczi respecto del trauma, cuando señalás que Ferenczi revaloriza el carácter de lo sucedido en la situación traumática, ¿no?
Nunca Freud desmintió eso, por supuesto, pero puso el acento en las fantasías, en el aspecto del fantasma como causante, fantasma edípico además, ¿no? Pero Ferenczi señala, por otra parte, cuando revaloriza el carácter de lo realmente sucedido, señala además una diferencia con los dos tiempos del trauma freudiano. Los dos tiempos del trauma en Ferenczi son, por un lado, el acontecimiento y, por otro lado, la desmentida del medio, de los otros significativos. Esto se refiere específicamente al trauma sexual, ¿no? No alcanza con que el abuelito le toque a la nena, sino que es necesario que la mamá se haga la boluda. Eso es lo que determina la constitución de una situación traumática. No sé si esto es posible de traspolar rápidamente a la situación social que vos señalás, que me parece que sin duda, bueno, es indiscutible esto, no hay nada que decir respecto de el carácter que tiene la vida social contemporánea como fuente de traumatismo. Pero creo que también hay un aspecto de desmentida sin el cual eso no puede instalarse como trauma, que tiene que ver con esas cosas como just do it, ¿no? Que dice Nike, o todo es posible, o alcanza con tu decisión, el deseo, lo que realmente se desea se consigue. Bueno, esta es una forma de la desmentida de la miseria a que nos somete la sociedad contemporánea, ¿no? La miseria económica para una enorme mayoría de la población y la miseria simbólica para otra parte, ¿no? Eso por un lado, una cosa que se me ocurrió. La otra que se me ocurrió tiene que ver con una experiencia muy reciente y que se refiere a la función del celular. Yo hace tiempo vengo señalando que me parece que el concepto de aparato psíquico es una cosa completamente anacrónica, referida al maquinismo de la revolución industrial. Y entonces pienso que de lo que se trata ahora no es de un aparato, sino de un organismo, que es un organismo cyborg, es un organismo que no se basta con la biología, sino que necesita de los apéndices y de las prótesis del psiquismo que constituyen las pantallas y los artefactos electrónicos. Una experiencia muy reciente tiene que ver con... Tengo una nieta de 3 años y medio que vive en el exterior. Esta niñita me dice el otro día, cuando se prueba un disfraz que le había llevado de regalo de parte de Cintia, bueno, estoy ventilando muchas cosas personales, me dice, mostrame en el espejo del celular. A mí me dejó pasmado eso, porque el espejo para ella no es el que está en el baño, es el celular. Entonces me dice, lo primero que me pregunto es qué hay del estadio del espejo, ¿no? de los primeros tiempos de Lacan, ¿no? Porque el celular, en su vida cotidiana, es lo que sirve para todo. Sirve para abrir la puerta de la casa, sirve para pagar el supermercado, sirve para encender el auto, sirve para absolutamente todo, ¿no? Entonces el celular es una prótesis del psiquismo, del psiquismo y por otra parte del cuerpo mismo, ¿no? Que no era completamente desconocido hasta estos últimos años, ¿no? Y la tercera cuestión que se me ocurrió cuando vos hablas de la servidumbre voluntaria, el aboesí y todo eso, es que ya Ferenczi, en esta concepción del trauma que él desarrolla a lo largo de toda su obra y que culmina en su artículo póstumo, ¿no es cierto? La confusión de lenguas entre los adultos y el niño, habla de un mecanismo
que es un mecanismo defensivo también contra la situación traumática, que es la identificación con el agresor. Esto es, si se somete uno a los mandatos del gran otro, es porque de algún modo nos identificamos con él. Bueno, esto, Yago, reitero el agradecimiento y mi profundo respeto por tu capacidad de persistir en una idea y desarrollarla hasta el final, cosa que en lo particular me resulta muy difícil. Bueno, te agradezco muchísimo, Carlos, todo lo que decís. Sí, me está muy bueno que hayas rescatado esto que plantea Ferenczi en relación al medio, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué respuesta tiene, en este caso, los padres ante un hijo, una hija que hayan sido abusados? Y eso es determinante. No puede quedar todo en manos del infans, o de la niña, o del niño, ¿no? Yo tengo algunos casos muy dramáticos de mujeres o varones que han sido abusados, de chicos y no tan chicos, y cuando se han encontrado con la negación o la desmentida por parte del grupo familiar, el resultado es altamente catastrófico, pero completamente catastrófico. Es allí donde aparece de algún modo el análisis como un tercero de apelación, ¿no? Me pasó varias veces de sujetos que era la primera vez que hablaban de esto. La primera vez que podían hablar de esto en su vida era en un análisis. Pero el sufrimiento, ¿no? Ocasionado por esta inacción, o de algún modo uno puede percibir una alianza inconsciente del padre o de la madre con el perpetrador o la perpetradora del abuso, es realmente espantoso. A nivel del colectivo, yo creo que es interesante como idea, por lo menos para pensarlo, ¿no? Porque bueno, uno podría pensar, ¿y qué es lo que podría frenar toda esta vida traumática? Es fácil decir, bueno, un cambio de vida, bueno, pero ¿cómo se establece un tercero de la apelación a nivel del colectivo? Sería la pregunta, ¿no? Que venga a poner las cosas en otro lugar. Bueno, ahí entramos dentro del territorio por un lado podría ser el Estado el que lo haga, pero yo vi que durante la pandemia esto era relativamente posible, ¿no? Porque insistí bastante en denunciar los mensajes paradojales, ¿no? No había una línea clara de respuesta, había líneas confusas que dejaban al sujeto a expensas de lo que sucedía muchas veces. Más bien creo que esto depende de que buena parte del colectivo asuma el lugar de un tercero de la apelación, ¿no? No creo que haya otra alternativa más que esa. Luego, sí, yo recuerdo haber leído también en Ferenczi, él hace la salvedad de que el trauma también va a ser fantasmatizado, pero siempre partiendo de algo realmente sucedido, ¿no? Nunca obviándolo, nunca evitarlo. Piero Lanier está en la misma línea cuando dice que si el analista, ¿no? Deja de lado los traumas, los sucesos efectivamente vividos por el sujeto, está reduplicando la violencia. ¿Mm? Luego, habías dicho una cuestión más. Lo de la prótesis, lo del cyborg. Eso está ya tratado por Burroughs, década del 60, y por McLuhan, que retoma Burroughs, ¿sí? Y luego por Fisher, ¿no? Estos son los que han ido tomando esto, ¿no? Hay algunas películas, la última de este cineasta canadiense, que ahora no recuerdo el nombre, que ha trabajado Burroughs en Almuerzo Desnudo, es alguien que trabaja permanentemente en la interpenetración que tenemos, la penetración
que tenemos por los artefactos, ¿no? Como ya formamos parte de ellos y ellos forman parte nuestra, ¿no? Lo muestra de un modo muy dramático y terrible. Bueno, paro un cachito acá porque hay más manos levantadas, veo. Sí. Juan Carlos Peroni, nuevamente. No se escucha, Está Juan muteado, Carlos. Juan. Está muteado. Juan Carlos. Te escuchamos. No digo que iba a tratar de ser, voy a tratar de ser muy breve porque hay otra gente que quiere decir cosas, pero tomando la cuestión del celular, recordaba que cuando aparece entre nosotros y aparece con cierto predominio de entusiasmo en la juventud, era un adminículo que uno lo podía pensar como que tenía un valor fálico, porque portar el celular era algo que generaba como cierto prestigio imaginario por la novedad y por las posibilidades que daba. Pero se podía vivir sin el celular. El tema es que hay un punto en el que se transforma en algo bien real, porque es imposible estar sin el celular. Digo, esto va en la línea, creo, de una de las líneas que vos tratabas de señalar o que señalaste. Porque no se pueden hacer montones de trámites ni montones de cosas. No podés ir al médico si no tenés celular, no podés pedir un turno. Con lo cual, lo que tenía un valor imaginario, digamos, fálico, se ha transformado en una realidad consistente que empieza a comandar muchas de las acciones de nuestra vida y a perturbarla también al mismo tiempo. Y perder el celular deja de ser una pérdida imaginaria, es una catástrofe real, digamos, porque paraliza un montón de actividades que uno tiene necesidad de hacer. Es notable, digamos, en pocos años cómo ha variado el lugar social de un adminículo de esa índole. Nada más que eso. Nosotros venimos de una época en la cual podíamos vivir hasta sin teléfono de línea, Claro. porque uno a veces no lo conseguía y se comunicaba de todas maneras. Sí. Este invento, el del celular, que surge como algo para comunicarse, era nada más para hablar por teléfono. Era eso. Con el advenimiento del teléfono inteligente, del smartphone, ahí, bueno, se apropia, diría yo, de buena parte de nuestra subjetividad porque nos genera un estado de dependencia enorme. Y todo va de la mano, además de instituciones estatales y privadas, y ya todo va por ese, hasta nuestro trabajo, de alguna manera, muchas veces se desarrolla por la pantalla del celular. Cielo Rolfo. Bueno, tu trabajo, Yago, nos abre montones de interrogantes y temas para seguir pensando. Me resultó realmente muy, muy convocante y muy entusiasmante y muy preocupante. Hay un tema que me interesó particularmente. Cuando vos planteás y le das unas cuantas vueltas de tuerca, la autoimputación para poder seguir viviendo. Hoy escuché de un paciente, un hombre de unos 76 años, comienza la sesión y me dice que estaba muy impactado por estos 5 sujetos que se introdujeron en una cápsula, nave submarina, en realidad no era un submarino, y que todos debemos, supongo que todos saben de qué se trata, y me decía, bueno, lo llamativo es que es gente de un alto poder adquisitivo. Inmediatamente me dice, y mi mujer me dice, pero ¿te impactó tanto esto y no te impacta la cantidad de gente que se muere por día de hambre?
o que se matan por hambre. Entonces yo no pude evitarlo y le dije, o lo que está pasando en Jujuy. Curioso esto, cómo él elige de lo que está pasando en estos días este episodio, ¿no? Gente de un altísimo poder adquisitivo que ya no sabe cómo, que no sabía ya en qué usar el dinero, y terminan pagando $250.000 para ingresar en esa nave que estaba floja de papeles. No tenía papeles de garantía de su funcionamiento. Bueno, una locura autodestructiva mayor. Y recuerdo, hace años, Vicente Gali una vez definía en el colegio para nosotros lo que era el suicidio. Y él decía con su claridad clínica y conceptual, bueno, acá habría que hacer una discriminación fina entre el deseo de matarse, francamente autodestructivo, y el deseo de no seguir vivo por no poder tolerar la vida. Esto ya me quedó una mínima partícula de todo lo que vos abrís en tu trabajo. No, pero está bien porque vos aludiste a la autoamputación, ¿sí? Que tiene que ver con esto último que vos mencionabas, recordándolo, esto dicho por Vicente en el colegio, ¿no? Es decir, es cuando ya no se tolera, en este caso no se tolera tanto, ¿no? Y se deja de, no tanto de percibir, sino de poder emitir un juicio crítico sobre aquello que sobreviene violentamente sobre nosotros. En este caso que vos mencionás, hemos estado inundados de esta noticia, de este submarino, ¿no? Y está claro, a ver, no hay que ser paranoico en esto. Está claro que eso ocupó el centro de las noticias, desplazando cosas mucho más terribles que pasan en el planeta. Lo de Jujuy, por supuesto, pero además todos los que mueren en las orillas del Mediterráneo, que eso es algo permanente y que ocurre todos los días. Sí, entonces, ¿y ahí qué ocurre? Y una suerte de autoamputación, porque yo no puedo con tanto. Se hace inabarcable tanta estimulación. Bueno, esa es una idea que está en Ferenczi, pero también resulta que estaba en McLuhan, ¿sí? Es decir, es una idea interesante de la autoamputación. Yo la mencionaba como también relativa a una especie de funcionamiento autoinmune del psiquismo, ¿no? El psiquismo se ataca a sí mismo, porque ahí se van perdiendo funciones. El psiquismo, a ver, esta forma de vida daña al psiquismo, lo lastima, lo agota. Y esto es algo sobre lo cual creo que nosotros tenemos mucho para decir, ¿no? Y para advertir. Bueno. Alicia Leone. Bueno, ahora Yago, me sumo a las felicitaciones y en particular agradecimiento porque toda la manera que tenés de organizar, como decía Carlos, el pensamiento y seguirlo, es estimulante para nuestro propio pensamiento y son épocas donde eso se agradece en particular, digamos, ¿no? Porque creo que escasea. A mí me había llevado a pensar dos cosas, pero tomando esto último que ustedes decían en relación a este tema de este submarino, a mí me llevó a pensar, quizás soy más peor pensada que vos en un punto, porque me parece que no solo se trata de la autoimputación por el impacto, sino que a mí me llevó a recordar un texto corto de Didier Fassin que se llama ¿Cuánto vale una vida? ¿No? Y me parece que este tema que vos decís, ¿no? Los migrantes,
el submarino este de Millonarios, la cantidad de recursos que se usaron para salvar a 5, si era posible, y los que no se usaron para salvar a miles, te hace pensar en ese texto que justamente se llama así, ¿cuánto vale una vida? Porque parecería que hay vidas que no valen lo mismo que otras, ¿no? Y que de alguna manera también cuando la gente se fascina, más de la manipulación mediática que implicó, ¿no? Porque siempre pones luz en un lado y oscureciste otro aspecto que no querés que se vea, creo que también hay una cuestión en la sociedad de sobreentender que hay vidas que valen más, y que desde ese punto de vista y eso también dirige el interés, ¿no? Lo cual me parece terrible. Ahora, al ir escuchando tu exposición, creo que todos compartimos la preocupación que nos genera esta descripción con la que coincidimos. Una de las cuestiones que no podía evitar pensar en particular es cómo toda esta subjetividad que describís es la menos adecuada para ejercer funciones humanizantes, funciones parentales, funciones humanizantes, ¿no? Y cómo esto se está viendo en lo que está pasando con la crianza de los cachorros, digamos, ¿no? Con la cría. De qué manera siendo los sujetos no pueden armar un relato, no pueden armar una cierta anticipación, ¿no? De futuro, lo que fuese. ¿Qué tipo de proyecto identificatorio puede proponer un niño? ¿De qué manera queda posicionado al momento, por ejemplo, algo que muchas veces conversamos con otros analistas de niños, al momento de los rehusamientos pulsionales, donde volve generalmente a los adultos totalmente desguarnecidos de criterios en relación a el ejercicio de la oferta narcisizante que implica la posibilidad de rehusamiento pulsional y que instaura identificaciones que funcionan como diques, ¿no? Con lo cual, me parece que eso aumenta el deterioro, si se quiere, ¿no? Ese por un lado. Y el otro aspecto que me hacía pensar tu exposición es la demanda hacia los psicoanalistas, ¿no? Me gustaba lo que decía Carlos respecto a que los dos tiempos del trauma de los que habla Ferenczi, porque en este término de que la sociedad avala la desmentida, está también el rol nuestro como psicoanalistas de testigos, en el momento de la sesión me refiero, ¿no? Uno tiene un rol de testigo en relación a dar testimonio, si se quiere, de aquello que te relatan, ¿no? Cuando vos le contabas estos pacientes que te relatan un abuso y vos das cuenta del impacto que eso causa y de ese suceso, estás cumpliendo una función de testigo que es muy importante porque no reproducís el trauma, sino que habilitas la posibilidad de que eso se pueda empezar a trabajar. Esto en relación a, pensaba que son épocas, no sé, no digo que otras épocas hayan sido mejores, pero estas son particularmente exigidas para nosotros como analistas en nuestra función clínica y también en el trabajo teórico. Me pareció interesante que estamos nombrando autores que son de hace muchas décadas, ¿no? Nombraste McLuhan, Burrow, Ferenczi, yo sumaría Deleuze y Guattari, lo que decía Carlos respecto a lo cibernético, al cuerpo cibernético, me parece que hay mucho desarrollo como para profundizarlo, ¿no? Que me parece que es interesante retomar pensadores con ideas muy fecundas. Uno puede estar de acuerdo o no, pero son muy fecundas para hacerlas trabajar, ¿no? Bueno, reitero el agradecimiento y las felicitaciones, Yago. Gracias, Alicia. Sí, es una época, a ver, como nosotros formamos parte de esto que ocurre, no estamos aparte de todo esto, ¿no? Es lo que hace más difícil, entiendo yo, la tarea, ¿no? También creo que tenemos que empezar a pensar un poco el notable aumento de la demanda que hay, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos pensar eso, ¿no? Ya saliendo de la clínica, de la vida cotidiana, para pensar en la clínica secas, ¿no? Pero bueno, la psicopatología de la vida cotidiana, por lo menos como yo la pienso, es la vía de ingreso a la gran psicopatología, ¿no? Porque ahí es donde se va mostrando en el día a día
las fallas, lo que nos va sucediendo, ¿no? Bueno, pues soy breve porque hay un par de personas más y hay que darles la palabra. Que sea breve, Gracias. por favor, Sí, además. sí. Me toca la antipática tarea de decirles que este, a Mirta Seltzer, que es la próxima, y a Oscar Sotolano, que sigue la intervención, que sean breves. Gracias. Mirta Seltzer. Desmuteate, Mirta. Bueno, voy a intervenir por primera vez en el colegio. Vamos a ver si puedo articular bien algo. Hola, Yago. Ante todo, me pareció un trabajo importante, muy importante, y pienso como el compañero que te dijo que de esto puede salir un libro, pienso lo mismo. Por supuesto, esto despierta muchísimas cosas para decir, pero voy a tomar dos nada más. La primera es que hay que atreverse a hacer una psicología de la vida cotidiana un poco distinta o desviada de lo que Freud propuso. Y me estaba preguntando, en tanto esto es la coyuntura que nosotros estamos viviendo, ¿hasta dónde con esto vos estás diciendo que, sin quererlo, que la psicopatología de la vida cotidiana de Freud también es coyuntural? Y si no estamos en una disciplina, digamos, que trabaja muchísimo con lo coyuntural, y que lo coyuntural justamente va alterando algunas cosas que creíamos inamovibles. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, tomaste a McLuhan, que también Deleuze lo toma. Deleuze lo toma, lo valoriza mucho junto con Guattari, pero dice que el Estado, digamos, el poder, el mercado, lo usan, no es mala en sí la tecnología, sino el uso que se le da en todo caso. Y respecto de lo traumático, como vos lo planteás, como trauma continuo, prolongado, que ataca el principio del placer, me estaba preguntando, y la amputación perceptual, que lo tomás de Ferenczi, me estaba preguntando si las personas que vienen, la subjetividad que tienen es con muy poca realidad psíquica. ¿Cómo esto del trauma continuo se toma dentro del consultorio, nosotros como psicoanalistas, y cómo aparece la repetición en todo caso? Bueno, eso. Y lo voy a usar este trabajo, seguro. Te agradezco, Mita. No, solo diría que justamente el trabajo psicoanalítico, a mí me pasa con muchos pacientes esto, más que ir por el lado de levantar represiones, va por el lado de favorecer la figurabilidad psíquica, la creación de realidad psíquica, ¿sí? Ante un aplanamiento del funcionamiento del psiquismo. Esto es lo que yo voy viendo que se va produciendo, no es que yo lo decida del todo, ¿no? Tengo alguna idea, pero la experiencia va llevando hacia ese lado, ¿m? Hacia el lado de poder nombrar sentimientos, afectos, de ir tejiendo una historia, de ir ubicando a los personajes de su vida real en una constelación fantasmática cuando no lo estaban, ¿no? Ir trabajar mucho esto del sujeto del rendimiento. A mí esa idea de Byung-Chul Han, la verdad que me parece muy interesante, ¿no? Porque veo muchas personas
que vienen totalmente sobrepasadas por la cuestión del rendimiento, ¿sí? En lo cual podemos caer todos en cualquier momento, por otra parte, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, gracias, muchas gracias. Oscar Sotolá. Bueno, voy a hacer, bueno, me desaparezco porque no sé por qué desaparezco. El aparato por sí mismo me saca. Así que, bueno, por supuesto, aquí hay una continuidad en tu trabajo, esto es evidente, has mantenido una línea de preocupaciones y giros sobre temas comunes. Yo quiero tomar una que es una reflexión simultáneamente una pregunta, muy acotada del conjunto de cosas que dijiste, porque me llamó la atención que vos tomaste dentro de del universo de esta exceso de realidad, el mundo de la publicidad, ¿no? Tomándolo de Verne y demás. Y esto es evidente, que esto es un fenómeno del siglo XX desde sus albores. Ahora, vos mencionaste a Goebbels, y ahí se me plantea un problema, que es no solo el tema del exceso de realidad, sino el tipo de ideales de época. Porque Goebbels no plantea el sinsentido, sino plantea una profunda estructura de sentidos, galvanizada en un tratado miserable, como puede ser Mi lucha. La publicidad es una fuente de ideales. Ideales que hacen, y no en vano, simultáneos con el taylorismo y el fordismo. Es decir, simultáneos con un momento en los cuales los deseos eran invocados y al mismo tiempo podían tener posibilidad de realizarse en formas limitadas. Hoy, los ideales perduran, pero las posibilidades de acceso se frustran cotidianamente. Entonces, me pregunto, ¿qué lugar darle, no tanto al formato de una suerte de realidad en bruto, sino también la relación entre ideales y esa realidad en bruto? En las estructuras de ideales que el capitalismo tiene. Porque esto que recién decía Mirta es indudable. La tecnología se creó con un ideal democrático extraordinario, pero desde el 2000 se apropiaron de ello los fondos buitres, que son los que financiaron a todas las grandes empresas del mundo tecnológico. Con lo cual los ideales democráticos, etcétera, etcétera, que estaban en la ilusión de esos jóvenes brillantes y que construían un ideal, fueron apropiados por el capitalismo. ¿Qué tienes un sistema de ideales? La paradoja del sistema de ideales es que es un sistema de ideales que frustra permanentemente. Entonces, ahí a mí se me arma una tensión entre sistema de ideales, tipo de ideales, y no solo una suerte de insignificancia, ¿no? Porque al mismo tiempo es un sistema de ideales que la promueve, en una suerte de paradoja de algo que convoca a aquello que no se puede realizar. En ese sentido te preguntaba si hay algún lugar en particular en que en esta lógica ubicase el tema de los ideales. Bueno, rapidito, porque estamos ya excedidos de tiempo. Yo diferenciaría entre publicidad y propaganda. La propaganda me parece algo de otro calibre, ¿no? Por supuesto que Goebbels bajaba una línea de ideales muy clara y muy concreta, lo mismo hacía Verne, ¿sí? Pero distintas cuestiones. Exaltaban cosas distintas. Más o A menos. ver,
el tema, no sé si más o menos, porque a Bernet lo que le interesaba era el consumo, crear una sociedad de consumidores, y a Goebbels le interesaba otra cosa, ¿no? Pero bueno, sería desviarnos un poco del tema. El tema de los ideales. Estamos rodeados de ideales. Lo que pasa que, como decís vos, muchos son inalcanzables, otros no, porque el ideal de rendimiento nos captura a todos. Lo que pasa que no es realizable y nos ubica en un estado de frustración constante, o por lo menos a buena parte de la población, ¿no? La insignificancia va por otro lado, ¿no? Es decir, hay creación de sentido, pero como decís vos, en un sentido paradojal, que al mismo tiempo va desertificando y empobreciendo el campo simbólico. Eso es lo que nos pasa. Por eso es algo difícil de asir, de alguna manera, ¿no? Bueno, yo dejo acá porque se fue En el tiempo. el chat hay una cantidad enorme de felicitaciones y agradecimientos para vos, Yago, y una intervención de Cintia Dafón que dice lo siguiente: efectivamente el mundo está loco, pero es verdad que siempre lo estuvo de alguna manera. Tu propuesta, Yago, de hacer consciente lo manifiesto me parece de un enorme valor. ¿Qué herramienta de simbolización el diálogo psicoanalítico? Lo dice afirmativa y admirativamente. Los celulares se pierden, se rompen, parecen nuevos modos de presentación de las catástrofes. Lo invariante de la inevitable catástrofe que afecta en algún momento a todo sujeto. Felicitaciones, Yago, por tu trabajo sistemático. Bueno, y hay una cantidad enorme de felicitaciones y agradecimientos, como decía recién, y agradeciéndote la capacidad, dice Graciela Volosky, de producir realidad psíquica. Bueno. Bueno, yo agradezco infinitamente. Lo que sí les pido que me envíen, por favor, lo que está en el chat, me interesa. Sí. Te agradezco, Cintia, que hayas retomado algo que no pude mencionar, que es esto de hacer consciente lo manifiesto, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo donde todo es manifiesto, pero no necesariamente es consciente, y eso es algo que está dentro de las herramientas que nosotros tenemos, que lo utilizamos a diario, y que, bueno, bien nos puede guiar en medio de un mundo que por momentos es tan oscuro, ¿no? Eso, bueno. Sí, esto que compartí con ustedes, que les agradezco la tolerancia a escuchar toda esta parrafada de cosas, les incita a pensar, aunque sea contradiciendo absolutamente lo que yo digo, me parece una misión cumplida. Bueno, yo te agradezco enormemente el trabajo y esto de elogio enormemente y admiro la capacidad de continuar una línea de investigación conceptual y clínica que realmente, como decía, es admirable. Así que, bueno, nos desmuteamos todos y para aplaudir. Gracias, Yago. Muchas gracias, Yago. Gracias, Yago. Gracias, amigas y amigos. Gracias, Yago. Muchas gracias, Yago. Gracias, Yago. Gracias, Yago. Yago, te estoy aplaudiendo aunque no esté. Muy bueno, Yago. Gracias. Y te escucha, Oscar. Me parece que es un trabajo que viene en un momento justo, ¿no? Si lo hubiera. Que lo necesitamos. De acuerdo, Marina. Así es, Marina. Sí. En el intento de elaborar gracias a la tecnología voy a poder ver el partido de River que se jugó mientras estábamos reunidos. Ah, por eso lo un sacrificio tremendo. Pero por eso se me movía la pantalla todo el tiempo. Bueno,
Nos vemos. Un cariño enorme. Chao, gracias. Hasta prontito. Chao. Gracias. Chao, Chao, chao. Oscar, bueno. Bueno, Se fue. Bueno, Cerrás vos. gracias, eh, gracias Magda. Estuvo bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. Totalmente hermanada con el sector femenino del colegio, que todas atravesamos por las mismas dudas y cosas, y habré estado bien. Así Bueno, que, pero bueno, estuviste muy bien. Muy, muy bueno. Hola, Bueno, ¿cómo andás? Cerrás Sí, vos, Melanie, ¿cómo haces? se cierra. Y le mando el chat a Chao, Yago nos también. vemos. Buenas noches a todos. Hasta el otro Muy jueves. pregunta corto. ¿sabés a qué me refiero? Bueno, ¿qué tal?